Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es, ¿qué? Jueves 10 de noviembre 2022, desde luego, año en curso. Un saludo a todos, bitácora de vuelo de aquí de compartirles otra vez de nuevo en esta jornada. Bueno, hoy lo tomamos como un día medio así como de acabar de concretar o de delimitar lo que decíamos de las películas, porque bueno, pues un día a la semana de películas mexicanas, no porque hayamos dejado en sentido el enfoque que son meramente argumentos para, reiteramos, para entretenimiento nada más de una, pues una área de lo que es la vida, un alimento que necesitamos también, así como la comida, pues es eso, nada más el entretenimiento. Y bueno, yo les hablaba de esta película que ya está muy tijereteada, pero reitero que pues sí, es una de mis películas, es clásica obviamente y ya está, pero para las nuevas generaciones pues no está por demás comentar. Y bueno, ellas en realidad, bueno, es que mi canal va dirigido más bien a las personas de la obsolescencia y estoy viendo mis enfoques desde ese punto, con ese criterio, pero no van dirigidas precisamente a esa población de personas que todavía no llegan a la experiencia que tenemos, pero sí de alguna forma, pues sí, estoy consciente que por eso se dejó, se ha renovado mucho en la actualidad lo que es, se han retomado algunas cosas, eso sí, para darle un punto de interés atractivo, un enganche a lo que son los argumentos actuales. Y entonces en cuestiones de producción y todo también yo creo que se ha cuidado eso. Y bueno, pero sigo pensando que como ya el país de México se ha vuelto multicultural, ha tenido una aceptación, esa variedad en el cine, pero concretamente a nosotros las personas que caemos en digamos, contexto de hibridez de adulto, pues no porque tomemos de constelación, simplemente la vemos para recordar los bellos tiempos, la bella época, de que fueron muy creativos y que nos decían los cineastas, pero también nos sirve, como les decía, el objetivo de guardar en el archivo esta conciencia de lo que nos dejaron las películas, pues tiene en realidad un punto de vista neutral que podemos evaluar con el actual y sacar una dialéctica interesante del enfoque y ver que a veces lo que creen que ha cambiado mucho, pero no tanto. Solamente se ha adaptado a los nuevos tiempos el concepto, en algunos casos, en otros ha pues, quedado atrás, ya no se usa, ¿no? Entonces hay costumbres que han dejado de ser tan simbólicas, tan protocolarias y tan necesariamente recordadas, pero no por ello, a veces pues sí el pueblo ya la costumbre que tenemos de emular y todo eso, pues entonces en esta película en realidad nada más lo que se aprecia, un aspecto que me pareció interesante de lo que era la clase social, digamos, en esos tiempos contemporáneos, y en todas partes del mundo se había equivalencias de este tipo de cuestiones. Cada quien tenía sus anécdotas, algunas probablemente coincidían, pero por eso de las traducciones de los idiomas, pues nosotros no nos fue fácil el acceso a comparativa y tener el contexto pues globalizado tan presente para decir si eso no es mejor el de nuestra cultura o el de aquella, o hacer esas comparaciones. Pero yo creo que en cuestiones de educativas no está por demás en lo que yo me he empapado en la documentación, pues es que esas eran las épocas en que estaba pues prácticamente entre el socialismo y el comunismo un poquito así manejada el sistema, porque sí se pretendía ya empezaba medio a que aparecer por ahí el capitalismo, ya por ahí después de la Segunda Guerra Mundial se vino otra modernización y otra actualización, pero en los tiempos de lo que era la posguerra,
ya sería prácticamente del año 45 en adelante, ¿no? Entonces, en la época de que sería la década de los 30 todavía estaban en la primera, bueno, acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, pero había todavía secuelas que había dejado de inconformismo, por lo tanto se estaba reacomodando la economía y en el plano del entretenimiento obviamente se acudía a temas más pues anecdóticos de la vida diaria y entonces vemos a una un manejo de cómo es la otra cara que manejaba la comicidad y caricatura de un Chava Flores vuelto a la con un toque así de ya tomado en serio y veíamos películas como este tipo de A Toda Máquina, de Quinceañera, entre otras veíamos otra, una variación de temas, ¿no? Entonces en esta vemos parte de lo que nos platicaba una variante de lo que manejó Ismael Rodríguez, cineasta, en las películas de Pedro Infante. Bueno, había entre otros cineastas también contemporáneos a Ismael Rodríguez que compartieron algunos artistas del elenco que tenía Ismael Rodríguez. Entonces se dieron pues interesantes películas, ya las vimos, y esta del tijereteo y todo pues sí nos está platicando cómo vivía su etapa de los años treintones, la pareja esta que formaba Luis Aguilar, la protagónica con pareja de actores, claro está, de Pedro Infante, Luis Aguilar. Ya ven que Pedro Infante tuvo también, se manejó mucho esto de los dúos en las películas, porque Pedro Infante trabajó con Jorge Negrete en Dos tipos de cuidados, en otra que era Los hijos de María Morales con Antonio Badú, en otra que era, por ejemplo, de un trío sería Los Tres García, vuelve Los Tres García con Abel Salazar, Víctor Manuel Mendoza, y otras que hizo como protagónico ya nada más con papeles secundarios coprotagónico. Entonces les decía que Mantequilla fue parte de esa elenco porque pues sí se repartían ahí las pues los guiones cinematográficos y hacían el papel y todo de secundarios y papeles protagónicos que eran muy interesantes. Esos eran los aspectos técnicos. Y en cuanto al argumento de esta obra de A Toda Máquina, pues nos da a entender que también en esos tiempos se manejaba discretamente lo que era a veces la versión que de manejar su rol de cuidadores de lo que era la patrulla, ¿no? Pues así, digamos, como era el aspecto de personalizar cada quien su responsabilidad y que ya se daba este tipo de, pues, de aplicación de seguridad de la ciudad. México todavía no estaba construido como está en la actualidad. Sí había ya delegaciones, pero no tenían todavía ese protocolo, esa formalidad establecida, de tal forma que el México se podía recorrer muy sin tomar en cuenta si era doble o no, se metían, o sea, sí estaba ciertamente organizada y coordinada, pero todavía no existían muchas unidades habitacionales, entonces todavía la población no era tan digamos numerosa, entonces todavía se disfrutaban esos atardeceres de caminar por la ciudad, esa bohemia de los lugares que se frecuentaban, esas tertulias familiares, todo eso lo recrean en estas películas. Entonces cuando nosotros volvemos al tiempo actual y vemos todo lo que está pasando, pues decimos, no, este no es mi México en el que yo recuerdo y que pues me aferré a vivirlo, todo va cambiando, entonces tenemos que actualizarnos y por eso les decía que esto de las constelaciones no es muy, pues seguirlo teniendo en mente, ya cambiamos, obviamente, ya es otra manera de manejar el urbanismo, la edad de las personas, y pues esas reuniones que se hacen, antes era una
novedad para una familia normal, porque estaba todo el comercio centralizado en la zona del centro histórico. Ahí eran donde estaban las mayorías de tiendas departamentales, porque cuando eran viviendas así, casas y todo, sí tenían algunas tiendas o estanquillos de abarrote, pero eran tienditas así muy chiquitas de iniciativa, de como quien dice, como de conveniencia un poquito, y todos estos detalles también se van apreciando a veces en las grandes avenidas, cómo se manejaba el tránsito. Sí había los transportes urbanos, los tranvías eléctricos. Todo eso hace que una ambientación de estas películas nos lleven a meternos al túnel del tiempo y volver a conocer cómo se vivía en aquellos tiempos, en cierta manera, aunque sean de entretenimiento y sean anécdotas inventadas. Obviamente se inspiraban algunas veces en algún tópico normal de la vida, ¿no? Pero bueno, pues siempre en las relaciones de trabajo siempre ha habido esos antagonismos, esas competencias que se daban, como en esta película se exagera un poco, obviamente para divertir, no se ve tan matizado, pero a veces era la doble cara que manejaban todos, ¿no? En los ambientes de trabajo y todo, y se formaban los sindicatos que ya era, empezaban a tener su presencia, se dejaba ver, ¿no? Entonces empezaban a unificarse, a ver las normatividades y manejaban todo de manera así muy aparentemente para beneficiar a lo que eran los trabajadores, pero el sindicato todavía no tomaba la suficiente coherencia de lo que pretendía su filosofía, era muy menos manipulado, más se me hace que era menos tóxico a como se fue convirtiendo con el paso del tiempo, pero claro que se siguió manteniendo la filosofía, que la unión hacía la fuerza del trabajador y todo, pero algunas iniciativas privadas no manejaban la forma sindical como se pretendía ver en la década de los 30, sino en los 40 ya se ve el cambio de que había de todo esa hibridez en la Ciudad de México, o sea que podía haber la empresa de iniciativa privada y podía haber la empresa paraestatal que era parte del Estado y parte de la iniciativa privada, por conveniencia se manejaba así. Entonces de ahí viene ese antagonismo que a veces se ha manejado y mal entendido en esta por eso cuando manejan en esta cultura italiana esto de lo que fuera el romper de aquel esquema, me llega a mí por eso la claridad de decir, bueno, pues es que por eso también estaban inconformes a veces los jóvenes, que lo que manejaba el esquema que había planteado el sindicato no favorecía a veces el escalar sitios más intelectualmente apreciados y que generaban menos cansancio físico y más poder adquisitivo. Entonces eso me pareció interesante, por eso también ayer lo mencionaba, como decir, bueno, es que también como lo estructuraba, yo no soy mi curiosidad también es porque a veces mi apellido Mussolini siempre me lo deformaban o me llamaban Mussolini y yo decía, bueno, ¿quién es este señor? Entonces nunca se me antojó así investigar más hasta estos tiempos que he tenido más digamos ocasión de investigar y tener más acceso, bueno, no, el acceso siempre estaba en las bibliotecas y todo, pero pues más flojera para investigar, pero bueno, es que uno está también en lo que está en la actualidad, entonces está, para que vean que este también puede ser un entretenimiento que podemos manejar de una forma nada más para documentar nuestras lagunitas que teníamos por ahí, pero no para que lo tomemos como una visión de hacer una constelación o una copia o mal copia o todo, porque hay cosas que no se pueden prestar para esta temporada ya, o sea que hay que centrarnos. Yo creo que en todo tiempo ha habido alteraciones o deformidades que producen la falta de información y de conocimiento y la instrucción y la capacitación. Entonces por eso defiendo la educación y bueno, pues es una manera de ver esta película, cómo se manejaban también se manejaba mucho
el apoyo que se daban entre las personas. Sí había competencia, pero esa es una manera de ilustrar lo que era la democracia, que las diferentes familias que tenían diferentes accesos o poderes adquisitivos limitados o no medianamente o muy altos poderes adquisitivos convivían en compartir espacios, pero también estaban muy pues a veces nada más se daban encuentros en situaciones, por ejemplo, donde en instituciones de enseñanza, en hospitales donde coincidían, pero cada quien hacía su burbuja, aun cuando vivieran en la misma ciudad, tenían ya delimitadas sus capacidades y sabían en dónde y podían tener la libertad a veces de hacer sus, por ejemplo, sus intentonas y sí, pues de la vista nacía el amor, la promoción de mercadotecnia y todo, y el querer pues mejorar sus estilos de vida, les daba esa facilidad también el acceso al crédito, a las tandas, como manejó Chava Flores y todo eso, pues es rememorar, recordar, es vivir y volver a ponernos como quien dicen, centrarnos en lo que es ahora y decir, bueno, pues ya recordamos un poquito y vimos otras opciones de lo que eran las producciones de esas películas, particularmente como les digo, el argumento pues de eso se trata, de que cada uno siendo tenían el mismo casi nivel de ya cuando se adquiere con sus esfuerzos se pone al mismo nivel de poder adquisitivo tanto el Pedro Infante como el Luis Aguilar, pero sin embargo se muestra que sí guardan cierta amistad, pero con sus debidos prejuicios que protegen su privacidad, ¿no? O sea, cada quien pueden compartir un espacio, pero cada quien pues muy en puto y aparte, entonces cuando quiere uno traspasar esa barrera es cuando empiezan los conflictos por la competencia y porque las vidas no pueden igualarse, digamos, una cosa es la cortesía de compartir para no sentir tan bien aislado y otra cosa es que empiecen a intoxicarse un poquito con esos pues a veces abusos, ¿no? Porque sí se veía que era un conchudote el Pedro Infante. Le daban la mano y se tomó todo el pie. Entonces poner limitaciones y todo, pues eso es lo que les causaba los conflictos. Es interesante en cuanto a lo que se dio luego en lo que es el aspecto del servicio militar. Siendo parte de una corporación militar, sí se maneja eso. Es como si estuvieran compartiendo camarote dentro de una corporación, pero quieren tener también su vida aparte y su espacio y cada quien tiene derecho a tener su burbuja y pues protección, pero ahora con lo que es las redes sociales, imagínense, ¿no? Vivir así, pues sí hay que manejarlas también. Otro video que me llegaba muy interesante que decía recomendar que manejáramos con más precaución nuestro pues para nuestro rato que participáramos y todo. Bueno, sí es como una especie de compartir parte de lo que nosotros creemos que es bueno para un comentario y todo eso, pues no es malo. O sea, pero si estamos pues nada más sentaditos aquí y todo y sin hacer lo que debemos de hacer, pues no. Y hablando de eso, pues ya voy a acabar mi cafecito y me incorporo a mis quehaceres, ya tendré más oportunidades. Sí, necesito avanzar, pero necesito comprar material, por eso no me he metido tanto al diseño y en esas estoy. Los veo luego entonces y pues seguimos por aquí compartiendo cosas interesantes. También las películas traen reflexiones muy amenas que se pueden mejorar y bueno, pues compartir en unas narrativas. Luego les comento algún argumento interesante y sale pues, nos vemos.